¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un podcast más. Ya después de algo de tiempo, meses sin haber sacado un podcast, pero estoy muy contento con nuevamente iniciar con este trabajo. Estamos próximos a Semana Santa, Semana de Pascua. Quisiera continuar con el Evangelio de Juan. He estado preparando el Evangelio de Mateo. Pero digo, bueno, vamos terminando el Evangelio de Juan, que estamos ya dentro de la parte final del ministerio de nuestro Señor Jesús. Y aquí pues cuando estuve en la tierra, y sigamos continuando con este trabajo del hermano Wayne McLeod, vamos en el capítulo número 47. Les pido por favor, quien haya comprado el libro, quien lo tenga, se acerque allí, porque vamos a iniciar con este capítulo, el cual lo titula nuestro hermano Wayne McLeod, Guarda tu espada. Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Juan Carlos Pérez. Bien, primeramente nos pide que leamos del capítulo 18, entrando al capítulo 18, el cual es titulado Arresto de Jesús. Precisamente es de lo que vamos a hablar. Del versículo 1 al versículo 11. Yo lo voy a leer, pero quien tenga su Biblia puede acompañarme. Bien, así dice la palabra del Señor. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, les salió al encuentro. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy. Judas, el traidor, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan?, volvió a preguntarles Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho, de los que me diste ninguno se perdió. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Después de terminar su oración, Jesús llevó a sus discípulos a un olivar al otro lado del valle de Cedrón. Judas no estaba ya con ellos y sus discípulos a aquella hora. Judas los había dejado el día en que Jesús había lavado los pies a todos ellos. Ahora él estaba buscando medios para traicionar a Jesús. Aunque Judas no estuviera con ellos, él sabía a dónde fueron, pues a menudo habían ido a aquel olivar. Era obviamente un lugar de retiro para todos ellos. En esta ocasión, la calma apacible del olivar fue rota cuando Judas llegó guiando una campaña de soldados, alguaciles y fariseos. Los soldados habían traído armas, linternas y antorchas. Jesús les preguntó, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, respondieron. Yo soy, les dijo. Esas dos palabras simples reverberaron a través del huerto de los olivos. La multitud de soldados entrenados y los alguaciles retrocedieron al sonido de su voz y cayeron al suelo. ¿Por qué estos hombres cayeron al suelo? Una explicación podría ser que estaban sorprendidos de encontrar a Jesús. Sin embargo, esto no encajaría en el contexto. Habían venido completamente esperando encontrar al Señor Jesús en el olivar, así que no se sorprenderían de encontrarle allí. Es verdad que Jesús no hizo ningún esfuerzo por esconderse de ellos. Él se acercó a ellos y les dijo quién era Él. De buen grado, esto los había acogido por sorpresa. La respuesta natural del perseguido es esconderse para no darse a conocer al enemigo. Aunque sin lugar a dudas fueron sorprendidos por el planteamiento del Señor Jesús, esto necesariamente no los había hecho retroceder y caerse al suelo.
Entre este grupo estaban soldados entrenados que estaban acostumbrados a enfrentar al enemigo. Un solo hombre no sería percibido como una gran amenaza para este grupo de soldados armados. ¿De qué otra manera podemos explicar el hecho de que esta multitud se cayó al suelo al sonido de las dos palabras "Yo soy"? Es posible que lo que sucedió aquel día fuera de una naturaleza sobrenatural. Este momento era un momento crucial en la historia. Este era el clímax de la gran batalla entre Dios y Satanás. Jesús se estaba ofreciendo a convertirse en el cordero sacrificial por nuestros pecados. Estos hombres, parados ante el Señor Jesús, estaban a punto de realizar el crimen más abominable del mundo. Ante ellos estaba el Hijo de Dios. Fue por su aliento que el mundo llegó a existir. Por el mismo aliento era que los enfermos eran sanados. Cuando Él habló, la naturaleza escuchó y la peor de las tormentas se calmó. Al sonido de su voz, se les devolvía la vida a los muertos. Cuando Jesús habló ese día, había poder en sus palabras. Los hombres presentes sintieron aquel poder. Al sonido de su voz, fueron derribados al suelo. Este no era un hombre común con el que estaban tratando. Él les mostró aquel día que Él los podía haber destruido con una sola simple palabra, porque Él era Dios. ¿Qué clase de escena fue esta? La multitud enojada yacía indefensa en el suelo en un montón enredado de cuerpos humanos. Quedaron tan aturdidos por lo que había ocurrido que Jesús tuvo que preguntar otra vez: ¿a quién buscáis? No puede haber dudas de que Jesús era quien tenía el control en aquel día. El Señor Jesús estaba instrumentando los acontecimientos de este encuentro. A medida de que la multitud se desenredaba y se ponía de pie, ellos dijeron a Jesús que habían venido a buscarle. Es importante fijarse en la respuesta de Pedro a lo que estaba ocurriendo en este momento. Pedro, en cierta forma, no veía la mano de Dios en esta situación. Él decidió que él necesitaba ayudar a Jesús. Al desenvainar la espada, él cortó la oreja de uno de los hombres allí presentes. Es muy probable que hubiera peleado a muerte con tal de defender a su Señor. Sin embargo, de lo que no se daba cuenta Pedro era que el Señor no le necesitaba. «Guarda tu espada», le dijo Jesús. «La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber». ¿Se ha encontrado usted alguna vez en el lugar de Pedro? Todo alrededor parece estar cayéndose a pedazos. El enemigo está avanzando amenazadoramente sobre usted. Usted pierde su agarre. Las cosas no están resultando como usted había esperado, así que usted se hace cargo de los asuntos por usted mismo. Usted desenvaina su espada y empieza a hacer la batalla. Puede que sus intenciones sean como las de Pedro. Usted quiere ayudar al Señor. Con su espada desenvainada en mano, usted está encargándose de las cosas de la mejor forma que puede, peleando con todas sus fuerzas. Puede que usted necesite escuchar lo que el Señor le dijo a Pedro: «Guarda tu espada». Jesús le estaba diciendo a Pedro algo como esto: esta batalla no es para ti, no es tuya. Esta es mi batalla. Déjame manejarla. Guarda tu espada. Pedro realmente no estaba comprendiendo lo que había ocurrido cuando el Señor pronunció esas dos palabras, esas palabras que dicen «Yo soy». Pedro no había entendido que el Señor no necesitaba sus fuerzas humanas. Las palabras «Yo soy» son palabras poderosas. Lo que Jesús quiso decir con estas dos palabras fue: yo soy el Mesías que ustedes buscan. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Creador omnipotente y amoroso. Yo soy tu Salvador. Esta situación estaba en las manos del amo del universo. No había nada que Pedro pudiera hacer para mejorar estas cosas. Su exabrupto de emoción humana solo había empeorado las cosas. Él había cortado totalmente el oído del criado del sumo sacerdote. Un pariente de este hombre
Más tarde reconocería a Pedro, induciendo a Pedro a negar que alguna vez había estado con Jesús. Me parece que la gran lección de estos versículos es una de confianza hacia el Señor Jesús. Cuando somos enfrentados con oposición, todos nosotros tenemos una tendencia de desenvainar nuestras espadas y tomar el asunto en nuestras propias manos. No me entiendan mal. No estoy diciendo que debamos de cruzarnos de brazos y no hacer nada. Sin embargo, la acción de Pedro fue totalmente automotivada. Él no había buscado la voluntad de Dios en este asunto. Él respondió por pura razón humana y la emoción de su propia fuerza. Servimos a un Dios soberano. Él está en control absoluto. Él elige utilizarnos a su manera, en su tiempo. Somos instrumentos. Sin embargo, hay una diferencia entre dar el paso al frente de su autoridad, cuando nos llama, y otra, desenvainar nuestras propias espadas, como lo hizo Pedro. Pedro peleaba contra el propósito de Dios aquel día. Pedro peleaba en contra de la crucifixión del Señor Jesús. Esta crucifixión era la razón por la que Jesús había venido a la tierra. Era por la salvación de nuestras almas que Él tenía que morir. Pedro resistía con la espada en la mano, peleando para que Jesús no tuviera que morir. Él no veía el propósito de Dios de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Los propósitos de Dios están a menudo disfrazados de tragedia y de lucha. Que el Señor haga que cada uno de nosotros examinemos nuestras propias vidas a la luz de la respuesta de Pedro al arresto de Jesús. Puede que algunos de nosotros necesitemos guardar nuestras espadas. Pedro no vio que la situación ya estaba en buenas manos. Al salir con su propia fuerza, Pedro solo estaba interponiéndose en el camino. Pudiera ser que el Señor nos esté llamando a apartarnos y dejarle hacer su trabajo. Bueno, así es como termina este devocional nuestro hermano Wayne McLeod, haciendo énfasis en la acción de Pedro al arresto de nuestro Señor Jesucristo. Hay una canción de nuestro hermano Jesús Adrián Romero que dice: si yo estuviera allí, yo también te hubiera escupido. Si yo estuviera ahí, yo también te hubiera gritado. Si yo estuviera ahí cuando cargabas esa cruz, yo haya sido igual que todos. Yo no haya hecho la diferencia, haya sido igual. Siempre que veo la vida de Pedro, siempre veo en muchas de las partes de la vida de Pedro, veo mi propia vida. Y creo que cada uno de nosotros nos vemos ahí reflejados. Y nuestro hermano Wayne McLeod nos hace ver en retrospectiva nuestra vida con la de Pedro. Cómo es que nosotros actuamos y cómo es que también él actuó en situaciones de presión muy grandes. Y hace este énfasis de compararnos con Pedro en ciertas situaciones porque posiblemente nosotros estemos estorbando la mano del Señor. Ahora, el enfoque importante, crucial de estos versículos es no solo que Pedro estaba interponiéndose, tratando de defender al Señor Jesús y utilizando la fuerza, cosa que Jesús no quería que hiciera. En otra parte dice, al que a hierro mata, a hierro muere. El guardar la espada no solamente es la parte por la cual se enfoca este versículo de que dejemos que el Señor haga las cosas, sino que Pedro también estaba en contra del propósito principal, que era la crucifixión. Realmente lo que está haciendo aquí Pedro es más influenciado por lo satánico, por la parte satánica de que el Señor Jesús no cumpliera con el propósito por el cual había venido, que por realmente defender al Señor Jesucristo. Incluso podríamos observar que en la acción de Pedro habría orgullo, había muchos sentimientos ajenos a lo que nos pide el Señor, como la mesura, como la paciencia, como el perdón, como otros sentimientos y otras virtudes que tenemos que tener. En Pedro en ese momento no había ninguno de esos, sino había el orgullo, había
como dicen, la venganza, el, el egoísmo, otros tipos de sentimientos que lo impulsaron precisamente a atacar a un siervo que estaba haciendo su trabajo, a un hombre que lo mandaron a hacer su trabajo. Y él estaba oponiéndose a ese trabajo, por muy malo que fuera. Sin embargo, Pedro no estaba actuando con lo que nos pide el Señor, con los atributos que hemos visto, por ejemplo, en el Sermón del Monte, que nos pide que tengamos esa sumisión, esas cosas que nos pide nuestro Señor Jesucristo, que todo cristiano debe de tener. Pedro estaba actuando de una manera completamente diferente. Y con esto también se estaba poniendo en contra de la voluntad del Padre, en que Jesús fuera quien nos fuese a salvar en el momento dado, en el que se entregara por todos nosotros, en salvación por todos nosotros, entregara su vida. Es por eso que lo detiene y le dice así: no, yo he de tomar lo que me toca tomar porque nadie más puede tomarlo. Pues, hermanos, amigos, quien haya escuchado este podcast, espero me sigan acompañando de aquí a terminar este libro, y espero terminarlo justo en el preciso momento que estemos llevando nuestra Pascua. Que Dios los bendiga, dispensen el ruido de mis perritos, pero ahorita tengo que ir a callarlos. Dios los bendiga a todos.